Las tablillas sumerias y el conocimiento de las plantas medicinales. Las tablillas sumerias y el conocimiento de las plantas medicinales. Entre las tablillas sumerias no solo se registraron reyes y dioses. Algunas conservan un conocimiento más discreto, casi oculto entre símbolos. El arte de sanar a través de las plantas. Textos antiguos describen hojas, raíces y resinas no como simples remedios, sino como entidades vivas, conectadas al cuerpo humano y a los ciclos de la tierra. Para los sumerios, la enfermedad no comenzaba en el cuerpo, sino en el desequilibrio. Y la cura no siempre venía del ritual, sino de la naturaleza comprendida. Las tablillas hablan de plantas recogidas en momentos precisos. Al amanecer, bajo determinadas fases de la luna, en tierras que no habían sido pisadas por muchos hombres. No era superstición. Era método. Algunas recetas mezclaban ciencia práctica y simbolismo. Infusiones para el dolor. Ungüentos para las heridas. Vapores para la mente perturbada. Pero siempre aparece una advertencia. La planta sana. O destruye, según el conocimiento de quien la usa. Los textos sumerios atribuyen este saber a una fuente externa. Una enseñanza que no nació en los campos, sino que fue entregada. Los Anunnaki. Según la tradición, estos seres enseñaron a reconocer qué plantas fortalecían el cuerpo, cuáles calmaban la mente y cuáles alteraban la conciencia. No solo para curar, sino para comprender. Las tablillas describen jardines sagrados donde se cultivaban plantas prohibidas al pueblo común. Solo sacerdotes y sanadores iniciados podían acceder a ellas. No por poder, sino por responsabilidad. Hoy, la ciencia moderna reconoce que muchas de esas plantas contienen compuestos activos reales. Algunas se usan aún en medicina. Otras siguen siendo estudiadas. Y algunas siguen siendo evitadas. ¿Casualidad? ¿Observación empírica acumulada? ¿O conocimiento transmitido por una civilización avanzada? La historia no ofrece certezas. Solo patrones. Porque cuanto más se comparan las tablillas sumerias con tradiciones de Egipto, India y América Antigua, más se repite la misma idea. La naturaleza fue el primer laboratorio de la humanidad. Quizás los Anunnaki no entregaron magia. Quizás entregaron método. O quizás solo despertaron algo que el ser humano había olvidado escuchar. Porque antes de la medicina moderna, existió una medicina que hablaba con la tierra. Las tablillas sumerias y el secreto del contacto con la tierra. Entre las tablillas sumerias no solo se habla de reyes, guerras y dioses. Algunas contienen fragmentos más silenciosos, casi olvidados, que describen la relación directa entre el cuerpo humano y la tierra. Textos que afirman que el equilibrio del hombre no dependía solo de rituales o plegarias, sino del contacto físico con el suelo, los metales y los elementos naturales. Para los sumerios, el cuerpo no era una entidad separada del mundo. Era un conductor. Las tablillas describen prácticas curiosas. Dormir con un pie desnudo tocando el suelo. Sentarse sobre piedra viva. Caminar descalzos al amanecer. No como pobreza. No como castigo. Sino como balance. Según estos textos, la tierra absorbía el exceso de tensión invisible del cuerpo. Una descarga silenciosa. Un reajuste interior. Hoy algunos lo llamarían simbólico. Otros, intuición primitiva. Pero los sumerios lo registraron como conocimiento transmitido. El mismo principio aparece en su obsesión por los metales. El oro, la plata y el cobre no eran solo símbolos de poder. Eran materiales vivos. El cobre, asociado al flujo. La plata, a la claridad mental. El oro, a la estabilidad y la permanencia. Las tablillas insisten. No se usaban por lujo, sino por resonancia. Los templos estaban revestidos de metales. Los sacerdotes portaban objetos conductores. Los reyes dormían rodeados de ellos. ¿Por qué? La respuesta aparece siempre envuelta en la misma frase inquietante.
Esto nos fue enseñado por los que descendieron del cielo. Los Anunnaki. Según la tradición sumeria, estos seres no solo enseñaron a construir ciudades o a gobernar. Enseñaron cómo funciona el cuerpo humano en relación con la energía de la Tierra. Un conocimiento que hoy rozaría la frontera entre biología, física y psicología. Pero que entonces era considerado ciencia sagrada. Para algunos investigadores modernos, estas prácticas no eran más que rituales simbólicos. Para otros, una comprensión intuitiva de campos eléctricos naturales. Y para los más audaces, un conocimiento heredado de una civilización no humana. La historia no afirma, pero tampoco niega. Solo deja la pregunta suspendida. ¿Y si los antiguos sabían algo que el mundo moderno olvidó? Quizás por eso caminaban descalzos. Quizás por eso tocaban la tierra. ¿Qué es la lista de los reyes sumerios? En las ruinas de la antigua Sumeria se conserva un texto que desafía la lógica, el tiempo y la memoria humana. Un registro tallado en arcilla que no solo enumera reyes sino eras imposibles. La lista de los reyes sumerios comienza con una afirmación inquietante. Cuando la realeza descendió del cielo, no nació entre los hombres. Descendió. Según el texto, los primeros reyes no gobernaron décadas, sino miles de años. Alulim, el primero, reinó durante más de 28.000 años. Otros lo superaron. No envejecían. No caían enfermos. No eran recordados como hombres comunes. Para algunos, esto prueba que los números eran simbólicos. Para otros, que el tiempo mismo era entendido de otra forma. Y para unos pocos, que estos reyes no eran humanos, al menos no como nosotros. La lista avanza hasta un punto clave, el Gran Diluvio. Una catástrofe que separa dos mundos. Antes del diluvio, reyes casi eternos. Después, gobernantes mortales, con reinados cada vez más breves. ¿Coincidencia o memoria de un evento real? La ciencia sugiere propaganda política, una forma de legitimar el poder conectándolo con lo divino. La arqueología confirma la autenticidad de las tablillas. Pero ninguna explicación logra borrar la sensación de que algo se perdió entre esas líneas. Y lo más inquietante es esto. Sumeria no está sola. En Mesoamérica, los mayas hablaban de eras anteriores destruidas, de dioses que gobernaron antes del hombre. Los aztecas narraron soles antiguos, mundos creados y borrados. En los Andes, los incas recordaban a los Viracocha, seres que llegaron antes del tiempo actual. Culturas separadas por océanos, pero unidas por la misma idea. Hubo un tiempo anterior a la historia. ¿Es mito? ¿Memoria distorsionada? ¿O fragmentos de una verdad que la humanidad ya no puede comprender del todo? La lista de los reyes sumerios afirma que el poder vino del cielo. Pero al mismo tiempo, siembra la duda. Porque cuanto más se lee, menos claro queda dónde termina la historia. Y dónde comienza la leyenda. Y quizás esa duda sea el verdadero mensaje que sobrevivió al tiempo. La lista misteriosa de los reyes sumerios. En las tierras donde nacieron las primeras ciudades, entre los ríos Tigris y Éufrates, los sabios de Same dejaron grabado un registro que aún hoy desconcierta al mundo. No era una crónica común. Era una lista que desafiaba la lógica humana. La llamaron la lista de los reyes sumerios. El texto afirmaba que, antes del gran diluvio, los reyes no gobernaban durante años, sino durante miles de años. Sus nombres no eran simples títulos políticos, sino símbolos de un poder que descendía del cielo. La lista comenzaba con una frase inquietante. Cuando la realeza descendió del cielo, el reinado fue enherido. Para los antiguos sumerios, el poder no nacía del pueblo, sino de lo divino. Los primeros reyes no eran solo hombres, eran intermediarios entre los dioses y la humanidad. Algunos gobernaron 20.000 años. Otros, 30.000. Cifras imposibles para la biología humana moderna.
Durante siglos, se pensó que estos números eran mitos o exageraciones. Pero la lista fue encontrada grabada en tablillas de arcilla, copiadas una y otra vez por escribas de distintas ciudades, lo que indicaba que no se trataba de una sola leyenda aislada. La ciencia moderna sugiere que estos reinados podían representar ciclos astronómicos, linajes sagrados o conceptos simbólicos del tiempo. Las antiguas religiones, en cambio, afirmaban que el mundo era distinto antes del diluvio y que la vida humana no estaba limitada como hoy. Después del diluvio, la lista cambia abruptamente. Los reinados se acortan. Los reyes comienzan a parecer más humanos. El texto deja entrever una transición. El paso de una era divina a una era de hombres. Algunos nombres reaparecen en otros mitos mesopotámicos. Otros desaparecen sin explicación, como si hubieran sido borrados de la memoria del mundo. La lista no solo registra reyes, sino una advertencia silenciosa. Cuando el poder deja de venir del cielo, comienza la lucha por conservarlo en la tierra. Hasta hoy, la lista de los reyes sumerios sigue siendo estudiada no solo como historia, sino como un puente entre mito, religión y ciencia. Un eco de un tiempo en el que los hombres creían que los dioses caminaban entre ellos. Y tal vez, según los antiguos, no estaban equivocados. El Agadot de Jesús Cristo, el códice oculto de la España medieval. En la España medieval, donde convivieron judíos, cristianos y musulmanes bajo la sombra de la Inquisición, circuló un libro que nunca fue proclamado en voz alta. No era un evangelio. No era una Biblia. Era un Agadot ilustrado, transmitido en silencio. Sus páginas no narraban la vida de Jesús como historia oficial, sino como enseñanza. Cada imagen, cada símbolo, era una lección para quien supiera mirar. El códice mostraba a Jesús no como rey ni juez, sino como maestro del camino interior. En sus miniaturas, Jesús partía el pan no solo para alimentar cuerpos, sino conciencias. La luz que lo rodeaba no descendía del cielo, nacía del corazón humano. Los escribas que lo copiaron, judíos conversos y monjes en secreto, usaron el lenguaje del Agadot. Relatos breves, escenas simbólicas, preguntas sin respuesta. Porque enseñar no era imponer, sino despertar. Una ilustración mostraba a Jesús caminando entre tres pueblos distintos, sin rechazar a ninguno. Otra lo representaba lavando los pies de sus discípulos, mientras una inscripción decía: el que comprende el servicio, comprende el reino. El Agadot enseñaba que el verdadero legado de Jesús no era el poder, ni la ley, ni la espada. Era la compasión consciente, la libertad interior, la responsabilidad del alma. Por eso fue ocultado. En tiempos donde la fe se vigilaba y el pensamiento se castigaba, este códice sobrevivió como sobrevivieron muchos. En fragmentos, en imágenes, en susurros. Y aquí comienza la búsqueda. En el próximo capítulo exploraremos qué símbolos del Agadot de Jesús aparecen en manuscritos reales de la España medieval. Y cómo algunas de sus ilustraciones pudieron influir en el arte cristiano sin dejar rastro escrito. Porque algunos libros no fueron hechos para ser leídos. Fueron hechos para ser comprendidos. El Agadot de Jesús no ordena. No amenaza. Solo recuerda quiénes somos. Y quiénes podemos llegar a ser. Tras la muerte de Jesús, sus 12 apóstoles se dispersaron por el mundo conocido. Predicaron, fueron perseguidos. Y casi todos murieron lejos unos de otros. Pero una pregunta permanece. ¿Dónde están enterrados los 12 apóstoles de Jesús? La historia ofrece respuestas fragmentadas. Pedro, el más cercano a Jesús, murió crucificado en Roma. La tradición afirma que fue enterrado en el Vaticano, bajo lo que hoy es la Basílica de San Pedro. Pablo, aunque no fue uno de los 12 originales, es inseparable de esta historia. Murió decapitado en Roma.
y su tumba se venera en la Basílica de San Pablo Extramuros. Juan, el discípulo amado, es el único que no murió como mártir. Vivió hasta edad avanzada y fue enterrado en Éfeso, en la actual Turquía. Santiago el Mayor murió decapitado en Jerusalén. Siglos después, una tradición afirma que sus restos fueron llevados a España, a Santiago de Compostela. Andrés, hermano de Pedro, fue crucificado en Grecia. Sus restos están asociados a Patras, aunque fueron trasladados en distintas épocas. Tomás, el apóstol de la duda, llevó el mensaje hasta la India. La tradición cristiana oriental sostiene que fue enterrado en Milapore. Felipe habría muerto en Hierápolis, Bartolomé en Armenia, Mateo en Etiopía o Persia, y Simón el Celote y Judas Tadeo en regiones del Medio Oriente. De Matías, quien reemplazó a Judas Iscariote, solo quedan relatos antiguos y tumbas disputadas. ¿Y Judas? Su tumba permanece envuelta en misterio, entre relatos contradictorios y silencios incómodos. Muchas de estas sepulturas se basan en tradición, no en pruebas arqueológicas definitivas. Reliquias fueron trasladadas, divididas, veneradas y también cuestionadas. Pero hay una verdad innegable. Los apóstoles no murieron como hombres poderosos, sino como testigos de una fe, por la que estuvieron dispuestos a morir. Sus tumbas, reales o simbólicas, marcan el mapa del cristianismo primitivo. A través del mundo antiguo. La historia continuará en próximos capítulos. Mucho antes de que existieran las divisiones religiosas que hoy conocemos, un antiguo pueblo afirmaba custodiar la verdadera ley de Moisés, los samaritanos. Para ellos, la Torá que conservan no es una variante, sino el texto original, transmitido sin interrupción desde los días del Éxodo. La Torá samaritana contiene los mismos 5 libros atribuidos a Moisés, pero presenta diferencias clave con el texto hebreo masorético. La más importante no es una palabra, sino un lugar sagrado. Mientras Jerusalén se convirtió en el centro del culto judío, los samaritanos sostuvieron que el monte Gerizim, y no el monte Sión, fue elegido por Dios como el verdadero sitio santo. Manuscritos antiguos, algunos datados antes de la destrucción del Segundo Templo, confirman que esta tradición no surgió tarde, sino que coexistió con otras versiones del texto bíblico. De hecho, fragmentos hallados entre los rollos del Mar Muerto muestran lecturas más cercanas a la Torá samaritana que al texto judío posterior. Arqueológicamente, el monte Gerizim ha revelado restos de templos, altares y estructuras rituales que coinciden con las descripciones samaritanas. Esto respalda la idea de que el conflicto no fue solo teológico, sino también político y territorial. Para los samaritanos, Moisés fue el mayor de los profetas, y el Mesías esperado no sería un rey, sino el Taeb, un restaurador que devolvería la verdadera ley. Esta expectativa mesiánica, distinta pero paralela a la judía, muestra una rama antigua del pensamiento bíblico que sobrevivió al margen de la historia oficial. Hoy, con apenas unos cientos de miembros, la comunidad samaritana sigue leyendo su Torá en hebreo antiguo, celebrando las mismas fiestas descritas en el texto y sacrificando el Cordero Pascual como hace miles de años. La Torá samaritana no es solo un manuscrito antiguo. Es la prueba viviente de que la Biblia tuvo múltiples caminos desde su origen, y que algunos de ellos fueron silenciados, pero nunca desaparecieron. La historia continuará en próximos capítulos. El Agadot del Nacimiento. Las páginas del antiguo Agadot se abren una vez más y las ilustraciones cobran vida. Dentro de las miniaturas iluminadas, un largo camino serpentea entre aldeas de piedra y campos abiertos. 2 figuras avanzan lentamente bajo un cielo inmenso, viajando desde Nazaret hasta Belén. El trayecto es pesado, cargado de distancia e incertidumbre. La noche se aproxima y la tierra guarda silencio. María camina junto a José.
Sus pasos son medidos, su presencia serena. La ciudad que los espera está llena, sus calles rebosan de viajeros y voces. Las puertas se cierran una tras otra. No hay un lugar preparado, no hay espacio reservado. La búsqueda termina no con hospitalidad, sino con necesidad. Más allá del ruido del pueblo, un refugio humilde los aguarda. El entorno es simple, casi invisible. La paja cubre el suelo y los animales descansan en calma. El momento llega sin ceremonia, sin testigos de poder o prestigio. Y allí, en la quietud de la noche, el niño nace. La escena es pequeña, contenida entre muros estrechos, pero algo inmenso se despliega. María sostiene al recién nacido con cuidado. José observa, atento y en silencio. El niño es colocado donde comen los animales, envuelto con esmero, descansando en una vulnerabilidad absoluta. El mundo exterior permanece ajeno. Arriba, el cielo nocturno se extiende sin límites. Lejos del pueblo, unos pastores velan sus rebaños. La oscuridad se rompe de pronto con luz. El temor da paso al asombro cuando el mensaje es anunciado, no a reyes ni sacerdotes, sino a quienes guardan la noche en los campos. Ellos parten de inmediato, guiados por la maravilla más que por la comprensión. Llegan y ven lo que se les ha dicho. No hay trono ni palacio, solo un niño, una madre y un padre. Sin embargo, el peso del momento se asienta profundamente en ellos. Se marchan transformados, llevando la noticia a través de la noche. Dentro del refugio, la calma regresa. María medita en silencio. José permanece vigilante. El niño duerme. El nacimiento ha ocurrido en silencio, pero nada volverá a ser igual. La historia ahora se abre hacia el exterior, hacia quienes vendrán desde tierras lejanas buscando al niño. El próximo capítulo conduce a la visita de los magos. El Agadot del silencio del desierto. Las páginas del antiguo Agadot se abren una vez más, y las miniaturas revelan un paisaje vacío, áspero y sin caminos marcados. Colinas desnudas, piedras agrietadas y un cielo inmóvil rodean a una figura solitaria que avanza lentamente. No hay palabras escritas que expliquen el silencio, la imagen misma lo contiene. Jesús se adentra en el desierto. No hay multitudes, no hay testigos. El sonido del agua del Jordán ha quedado atrás. Ahora solo el viento roza la arena y las piedras. Cada paso levanta polvo. El sol marca el paso del tiempo sin compasión. Los días transcurren sin señales visibles. El hambre aparece, no de golpe, sino como una presencia constante. El cuerpo se debilita, pero la mirada permanece firme. El desierto no ofrece refugio ni distracción. Todo queda expuesto. En la quietud absoluta, surgen las pruebas. No llegan con estruendo, sino con palabras suaves, razonables. La promesa de pan, de poder, de seguridad. Cada propuesta parece sencilla, lógica, casi necesaria. Pero en el silencio, las respuestas se forman sin alzar la voz. Jesús permanece inmóvil ante cada desafío. No discute, no se agita. El desierto observa. La arena no se mueve. El cielo no cambia. La firmeza no nace de la fuerza, sino de la claridad. El tiempo se dilata. El silencio pesa, pero también revela. Cuando todo lo superfluo desaparece, solo queda lo esencial. Y eso basta. Finalmente, el desierto cede. No con palabras, sino con quietud. El hambre sigue, el cansancio también, pero la prueba ha pasado. La soledad ha cumplido su propósito. Jesús abandona el desierto del mismo modo en que entró, en silencio. La historia avanza ahora hacia un nuevo escenario, donde el silencio será reemplazado por voces, caminos y llamados. El próximo capítulo conduce al inicio de su ministerio público. El Agadot del inicio del ministerio público.
Las páginas del antiguo Agadot se abren nuevamente, y las miniaturas muestran caminos que se multiplican entre aldeas, colinas y orillas de agua. Las figuras avanzan de un lugar